Capítulo 201. Lia no respondió precipitadamente. Había hablado de la muerte a la ligera, pero no había indicio en sus ojos que indicara que estuviera bromeando. Si ella cometía un error, incluso una sola palabra, algo terrible podría suceder inmediatamente. Como Lia permaneció en silencio, Hisakan entrecerró los ojos lentamente. Sus dedos recorrieron los ojos enrojecidos de Lia. Sus pestañas temblaron porque sintió un cosquilleo. Viendo sus acuosos ojos morados, Hisakan murmuró: «He sido muy feroz». Lia no lo negó, pero tampoco lo afirmó. Por un lado, ciertamente fue aterrador cuando él levantó la voz y actuó violentamente, pero, por otro lado, ella sentía una extraña sensación de confianza. Una confianza infundada en que este hombre no le haría daño. Ella solo lo había visto 2 veces en toda su vida, así que no entendía por qué sentía eso. En el momento en que ella se contemplaba si debía decirle que no importaba, se escuchó un silbido corto y agudo. La irritación se reflejó en sus ojos dorados. El ladrón tiene buena intuición. Hisakan besó la frente de Lia. Fue tan rápido que ella no tuvo tiempo de rechazarlo. «Acuérdate de mí, Lia». Después de esas breves palabras, como si se fundiera con la oscuridad, Hisakan desapareció. Lia extendió inconscientemente la mano hacia donde había estado el hombre. «Lia». La puerta del salón se abrió abruptamente. La persona que entró fue Blaine, que estaba borracho. Como Lia no había vuelto al salón de banquetes desde hacía mucho tiempo, vino a buscarla personalmente. Blaine inspeccionó minuciosamente el salón, parecía que estaba comprobando si había alguien escondido. Lia miró disimuladamente la puerta. Estaba preocupada porque Hisakan la había golpeado hace poco, pero afortunadamente no parecía que estuviera rota. Blaine habló después de confirmar que no había nadie extraño en el salón. «¿Por qué estás sola?». Lia respondió sin dudar. «La condesa Melissa está haciendo un recado». En realidad ella ni siquiera sabía dónde estaba, pero creía que si decía eso, Hisakan se encargaría de todo. Al escuchar su respuesta, Blaine sonrió y la abrazó. Lia. Olía fuertemente a alcohol y su estómago, que finalmente se había calmado, comenzó a revolverse de nuevo ante el olor del alcohol. Lia trató de respirar lo menos posible y Blaine, que no se percató de la incomodidad de Lia, continuó hablando mientras la abrazaba. «¿Te gustan los melocotones?». Realmente, por supuesto que a ella le gustaban, pero no más que otras frutas. Sin embargo, con Blaine diciendo eso, lo mejor sería fingir que sí. No quería que se enfadara por contradecirlo. «No te daré una pluma, te daré melocotones». «No, mejor comparé un huerto de melocotones y lo convertiré en una villa». Su voz se hizo más vivaz mientras hablaba entusiasmado. «Y las flores, te gustan las flores, ¿verdad? Plantaré todas las flores que quieras». Blaine dijo sonriendo como un niño. «Nos tomaremos unas vacaciones cuando la villa esté terminada y cubriremos todo con nuestros nuevos recuerdos». Parecía feliz mientras imaginaba un futuro con Lia. Estaba borracho y repleto de sueños, pero Lia no estaba imaginando lo mismo que Blaine, su mente estaba llena de otros pensamientos. Un hombre rudo y feroz, pero cálido y acogedor. Su temperatura corporal hacía que su cuerpo se sintiera liviano y no se cansaba de su particular aroma. Lia, que pensaba en Hisakan, cerró los ojos. Solo un tonto arriesgaría la vida por un amor prohibido. Sin embargo, ella estaba haciendo eso ahora mismo, aunque pronto se casaría con la persona que había amado desde hacía mucho tiempo. Pero Lia no podía evitarlo. La presencia de ese hombre, fuera de la lógica y la razón, estaba arruinando su vida. De repente, sintió la mano izquierda pesada. El anillo de compromiso en su dedo anular le molestaba como si fuera una esposa y Lia apretó suavemente la mano pensando en un hombre que afirmaba ser su esposo, un hombre que trataba de que recuperara recuerdos que no existían y aunque realmente Lia todavía no sabía a cuáles recuerdos se refería, estaba segura de una cosa. Se sentía tan atraída por él que no podía negarlo. Avan, Genin y Morga se sentaron alrededor de la inconsciente condesa Melissa. Morga le dio a la condesa Melissa una extraña poción para nublar su memoria. Se trataba de la extraña poción que había utilizado en Byung Baek de Overde cuando vino por primera vez a Estia. Mientras Morga trabajaba duro, Avan y Genin tenían una expresión un poco sombría en sus rostros. Morga no pudo evitar chasquear su lengua viendo sus expresiones. Capítulo 202. Antes de que Lia e Hisakan realizaran la ceremonia de votos, los Kurkan se enteraron de la tragedia que había sucedido en el funeral del rey de Estia. La reina, que completó el hechizo, había engullido el palacio real de Estia. La reina había estado fingiendo que su hijo pertenecía a la realeza mediante el uso de hechizos y no solo esperaba cambiar el color de su cabello, sino convertir la sangre más humilde en la más noble. El hechizo en el que se había cocinado durante al menos una década, se completó en el momento en que el falso miembro de la realeza de origen humilde se convirtió en el verdadero rey de Estia. Se trataba de un hechizo audaz y complicado que ningún hechicero consideraría hacer. Al realizar con éxito un hechizo casi imposible, la reina obtuvo más poder. Por lo tanto, ahora no estaba en un nivel que Morga pudiera enfrentar, dando como resultado que la compañera del rey fue arrebatada ante sus ojos. Cuando finalmente pudieron retener a Hisakan, que quería dirigirse inmediatamente a Estia y se estaban preparando para la conquista, llegaron noticias alarmantes. Lia había perdido la memoria y se había enamorado de Blaine debido a los hechizos de Cerdina. Morga tuvo que confesarle su incompetencia al rey. «No creo que pueda romper los hechizos». Cuando examinaron los hechizos bajo los cuales estaba Lia, afortunadamente no encontraron ningún hechizo que vinculara su vida. Por esa razón, aunque asesinaran a la reina, Lia debería estar a salvo, pero independientemente de si la reina estaba viva o muerta, no estaba seguro de que se pudieran romper los hechizos. El hecho de que un hechicero muriera no significaba que los hechizos dejaran de funcionar y Lia seguiría enamorada de Blaine, e incluso si la traían de nuevo al desierto, Hisakan tendría que vivir con una compañera que amaba a otra persona durante toda su vida.
Aunque es muy poco probable, existe una forma de hacerlo. Después de varias noches de investigación con los hechiceros Kurkan, Morga propuso un nuevo método. Lia debe recordar y darse cuenta de sus verdaderos sentimientos. Se podía intentar este método porque se trataba de Isakan, una existencia temible para los hechiceros. Esto se debía a que representaba una variable importante que podía aumentar la ineficacia de los hechizos. Incluso durante los últimos días, entrando en contacto con Isakan e intercambiando fluidos corporales, los hechizos se habían debilitado. Además, partes del alma de cada uno se entrelazaron debido a la ceremonia donde ambos se dieron la bienvenida como pareja y aunque la probabilidad fuera extremadamente baja, valía la pena intentarlo. Si este método tuviera éxito sería lo mejor. Todos los hechizos sobre Lia estaban enlazados como una cadena. Si ella pudiera recuperar sus recuerdos y emociones, incluso sería posible romper el lavado de cerebro. Hay que hacer cosas que puedan estimular su memoria. Así que el plan consistía en hacer que Lia pudiera recordar en el Palacio Real de Estia. Y cuando esto estaba decidido, llegó una carta de Estia. Se trataba de una invitación a una boda. Frente a los Kurkan que estaban conteniendo la respiración, Isakan no se enfadó. Solo dijo con voz tranquila: no quiero ver a mi pareja casándose con otro. Pero todo el mundo sabía que se trataba de la calma antes de la tormenta. Tomaré una decisión el día de la boda. Hasta entonces haré lo posible para que ella recupere sus recuerdos. Llegó a la conclusión de que aunque no pudiera hacer que Lia recuperara sus recuerdos, la traería al desierto. Isakan continuó hablando: estoy seguro de que podrá hacerlo. Con la ayuda adecuada de mi parte, ella podrá superarlo, creo en ella. Isakan confiaba plenamente en ella. Tanto, que incluso Morga, que sabía mejor que nadie lo difícil que sería, se sintió optimista. He terminado. Cuando terminó el hechizo, Morga se levantó sacudiendo su ropa. Por lo tanto, Genin y Avan también se pusieron de pie. Morga, cruzado de brazos, le dijo a los dos Kurkan: tengo algo que preguntarles. Aunque todo parecía andar bien en la superficie, Isakan ciertamente se estaba desmoronando y se aferraba al borde de sus límites. Por esa razón pensó en otra manera de ayudar a que ella recuperara los recuerdos. ¿Saben de alguien que Lia haya conocido y que no le hayan lavado el cerebro? Alguien que no estuviera atrapado en las garras de la reina seguramente ayudaría a estimular su memoria. Genin habló ante la pregunta de Morga. Hay una mujer que trabajó como dama de compañía en el palacio de la princesa y se marchó antes del funeral. Después de decir eso, Genin se quedó pensando en el nombre, intentando recordarlo. Zinael, Avan gritó, la baronesa Zinael, capítulo 203. Lia, que se había dormido como si se hubiera desmayado después de regresar del salón de banquetes, se despertó renovada al día siguiente. Tal vez porque había comido algo sin sentir náuseas después de mucho tiempo, su cuerpo estaba lleno de energía. Incluso pudo ocuparse proactivamente del trabajo acumulado. La condesa Melissa no recordaba el incidente de la noche anterior. Cuando Lia le preguntó discretamente, dijo que estuvo en el salón con ella. Quería saber qué métodos habían utilizado para alterar los recuerdos de la condesa. Después de ocuparse de las tareas urgentes, Lia salió a pasear por el jardín. Cuando apenas ella tenía un poco de tiempo libre, preguntas invadían su mente. No entendía cómo conocía y extrañaba el sabor de los dátiles si nunca los había visto. No pudo evitar reírse cuando pensó que podría haber perdido recuerdos como le decía Isakan. Se dio cuenta de que estaba siendo influenciada por ese hombre hasta el punto de considerar realmente algo tan absurdo. Durante los días siguientes, Lia pensó en Isakan. Los persistentes pensamientos ampliaban su territorio, disminuyendo el afecto que sentía por Blaine. Quería volver a verlo y quería escuchar su voz, aunque no supiera qué hacer cuando se encontraran. Lia pensaba tanto en Isakan que incluso cometió un error mientras estaba trabajando. Tenía una curiosidad peligrosa, no podía resistir la tentación, aunque sabía que no debía meter las manos en el fuego, se sentía hipnotizada por su hermosa apariencia como si fuera una flor. De esa manera continuaron pasando los días y aunque nunca tuvo la oportunidad de verlo, no dejaba de pensar en ese hombre. Te ves hermosa, princesa. Gracias. Había llegado el día de probarse el vestido de bodas. Los mejores sastres de Estia trabajaron conjuntamente para crear un vestido blanco con patrones que se veían impresionantes. El hermoso vestido le quedaba perfectamente a Lia, pero aunque los sastres y las damas de compañía la elogiaban excesivamente, ella se miraba en el espejo con el rostro inexpresivo. Tuvo una extraña sensación de déjà vu, sentía que había usado un vestido blanco de bodas en el pasado. Lia tocó el espejo con su mano cubierta por un elegante guante de encaje y lo frotó suavemente con las yemas de los dedos, pero el reflejo en el espejo siguió siendo el mismo. ¿Cree que le falta algo?, preguntó un sastre perspicazmente. Lia negó con la cabeza. No, es perfecto. Cuando finalmente Lia esbozó una pequeña sonrisa, los sastres y damas de compañía pusieron expresiones de alivio. Pero tan pronto ellos dejaron de centrar sus miradas en ella, su rostro inexpresivo regresó. No estaba emocionada aunque pronto se casaría con el hombre que amaba. Solo tenía intensas náuseas, pero creía que se debía a que el vestido le resultaba incómodo y pesado. Cuando se quitó el vestido después de medírselo, se sintió un poco más aliviada. Los sastres se retiraron y ella comenzó a trabajar de nuevo. La cantidad de cosas que hacer aumentaron exponencialmente debido a la visita de los emisarios de varios países. Además, tenía que prepararse para la boda, así que estaba muy ocupada. No tenía tiempo disponible para nada. La condesa Melissa le dijo mientras estaba absorta en el trabajo. La dama Miriel ha venido. La pluma de Lia, que había estado moviéndose, se detuvo repentinamente. Supongo que no ha solicitado una audiencia. Sí, no hubo ninguna comunicación previa. Lia sonrió suavemente. Fue un comportamiento verdaderamente arrogante. Sin el favor de Blaine, ella ni siquiera podría pisar el palacio de la princesa.
Parecía que estaba embriagada de poder. Ahora que lo pensaba, ella tenía razones para su arrogancia. Hasta ahora Lia había sido patética en presencia de la dama Mirael. Incluso Blaine la había abofeteado en la mejilla delante de la dama Mirael cuando estaban en la habitación. Lógicamente, como consorte de Blaine, la dama Mirael menospreciaría a Lia, que ni siquiera podía tener relaciones con él. Lia no odiaba a la dama Mirael porque Blaine tenía la mayor parte de la culpa, pero tampoco le interesaba establecer una relación con ella. No hay ninguna razón para que nos reunamos, ¿verdad? Lia dijo fríamente. Por favor, que se retire. Lia dirigió su mirada a los documentos, sin embargo, no podía concentrarse porque su mente se llenó de pensamientos complicados. Si todavía no podía tener relaciones con Blaine después del matrimonio, estaría en un grave problema. El miedo de que la abolieran como reina siempre había perseguido a Lia. Capítulo 204. Pero intentarlo con Blaine la asustaba, no sabía por qué sentía tanta repulsión. Lia frunció el ceño un momento. Sentía una pesadez en el vientre y le dolía un poco. Su menstruación estaba irregular, no había venido últimamente. De repente, recordó que un sastre había dicho que las medidas de su cintura habían aumentado un poco. Ahora que lo pensaba, parecía que su barriga sobresalía un poco. Esto no tenía sentido porque no estaba comiendo normalmente. Le preocupaba que Cerdina se diera cuenta porque seguramente le reprocharía arruinar la forma del vestido. Lia dejó de pensar en ello para no seguir angustiándose, ahora mismo tenía mucho trabajo que hacer. Cuando estaba leyendo los documentos sobre la seguridad de la capital, hubo un alboroto afuera y pronto la puerta se abrió abruptamente. Una mujer rubia entró en la oficina. Que la luz brille sobre Estia. La dama Mirael caminó hacia el frente del escritorio de Lia, haciendo sonar su calzado. Entonces la saludó con una sonrisa. Hola, princesa. Lia, que no respondió a su saludo, dirigió su mirada hacia la puerta. Las damas de compañía y los caballeros no sabían qué hacer. Al parecer, la dama Mirael había entrado imprudentemente. Ella entendía que los caballeros no podían forzarla porque le tenían miedo a Blaine. En el Palacio Real se conocía ampliamente la agresividad de Blaine. Nunca perdonaba a nadie que fuera en contra de su voluntad. Ellos no actuarían precipitadamente porque no sabían qué castigo recibirían si trataban inadecuadamente a la dama Mirael, quien recibía el favor de Blaine. Lia dejó la pluma suspirando levemente. Apartó los documentos y miró a la dama Mirael mientras ésta se sentaba. Pensé que sabrías la etiqueta básica para entrar en el palacio. Lia dijo con frialdad. Necesita un nuevo profesor que le enseñe la etiqueta real, dama Mirael. Sin embargo, a pesar de la frialdad en su tono, la dama Mirael no retrocedió. No me malinterpretes, ella afirmó con una gran sonrisa. He venido aquí con la intención de conocerte más. La condesa Melissa frunció el ceño por su lenguaje y comportamiento descortés. Lia miró a la dama Mirael en silencio. No haría nada para saber hasta dónde llegaría. La dama Mirael miró alrededor de la oficina de Lia. Después de observar el escritorio lleno de varios documentos, miró la mano de Lia y sonrió. Lia miró su mano por un momento. Tenía tinta en el dedo. Ni siquiera se había dado cuenta porque estaba muy ocupada trabajando. El trabajo es importante, pero no hay algo más importante. La dama Mirael continuó hablando tranquilamente. Yo podría ayudarte de muchas maneras. Por ejemplo, después de alargar un poco sus últimas palabras, dijo sonriendo. Con su Alteza, pero eso no fue todo. La dama Mirael incluso dijo algo que no debería. Tienes que intentarlo, princesa. Seguramente no quieres que te suceda lo mismo que a tu madre. Hubo una tensión en la oficina. La dama Mirael miraba a Lia con ojos expectantes. Lia finalmente entendía la razón de su visita. Parecía que quería un conflicto con Lia. Quizás esperaba que Lia la abofeteara para después acudir a Blaine para decirle que la habían maltratado en el palacio de la princesa y crear un problema. La fatiga la invadió. Fue porque no tenía ánimos para entrar en una guerra de desgaste con la dama Miriel. Prefería seguir leyendo los documentos. Dama Mirael. Lia sacó un pañuelo y preguntó, limpiando la tinta de su mano. ¿Te preocupa perder el favor del rey? La dama Mirael reaccionó como si hubiera pinchado su punto débil. ¿Por qué no tratas de cuidar tu belleza en lugar de venir a hablar conmigo? ¿Cómo puedes decir? Eres una consorte, Lia dijo tranquilamente, no la reina. Los ojos de la dama Miriel se agrandaron. Frunció el ceño y exclamó, eres una mediocre que ni siquiera puede tener relaciones. ¿Qué está pasando? Una voz fría sonó en la oficina. Lia y la dama Mirael dirigieron sorprendidas su mirada hacia la puerta. Blaine, vestido con ropa de caza, estaba parado con una expresión fría en su rostro. Dejó caer las flores de melocotón que tenía en la mano y se acercó. Inmediatamente agarró a la dama Mirael por el cabello. Ella estaba tan conmocionada que ni siquiera gritó. Blaine preguntó de nuevo, ¿qué está pasando? Capítulo 205. Mientras Lia estaba paralizada, la dama Mirael habló desesperadamente. Su Alteza, se excusó con una voz afligida. Es un malentendido, ARGH, pero no tuvo la oportunidad de seguir hablando porque Blaine la tiró al suelo jalándola por el cabello. Ella temblaba de miedo con los ojos llenos de lágrimas, pero la mirada de Blaine permanecía fría. Una perra vulgar que no sabe nada. Cuando levantó su mano cubierta con un guante de cuero, Lia se levantó rápidamente y gritó. Por favor, detente. Blaine se giró lentamente. Lia, que rodeó rápidamente el escritorio, agarró su brazo. Creo que es suficiente. Realmente le parecía excesivo. Ella deseaba que Blaine se comportara con menos violencia. Especialmente que corrigiera su hábito de abofetear con las manos. Pero Blaine no quiso escuchar a Lia y pisó la mano de la dama Mirael con el pie, provocando que ella se estremeciera de dolor. Por favor, no. Cuando ella intentó disuadirlo de nuevo, Blaine preguntó con los ojos enfurecidos. ¿Desde cuándo esta perra se comporta de esta manera? Seguía pisando la mano de la dama Mirael. Eso hizo que se molestara.
No entendía por qué se comportaba con tanta violencia, ella estaba cansada de eso. Tal vez porque sabía que en cualquier momento Blaine podría tratarla de la misma forma que lo estaba haciendo con la dama Miriel. La cuerda tensada se rompió. Lia habló impulsivamente. Tú eres el que ha creado esta situación. Fue Blaine quien hizo que la dama Mirael no la respetara. Nada de esto hubiera sucedido si no la tratara de forma irrespetuosa. No, si nunca hubiera tenido una consorte. Los ojos de Blaine se entrecerraron mientras miraba a Lia. Blaine dijo después de apretar los dientes ferozmente. Salgan todos. Las damas de compañía, que estaban demasiado nerviosas para moverse, no pudieron entender lo que quería decir. Blaine murmuró un insulto en voz baja y gritó. Salgan de aquí. Las damas de compañía salieron rápidamente con la dama Miriel. Los únicos que se quedaron en la oficina fueron Blaine y Lia. Sus ojos azules miraban fijamente a Lia. Aunque tenía miedo de que le diera nuevamente una bofetada en la mejilla, ella abrió la boca. En el pasado no tenía esta actitud. En su memoria, Blaine no trataba a los demás como basura. Hasta ahora ella intentaba comprenderlo, convencida de que se había vuelto insensible por la presión del trono, pero no podía tolerarlo más. Parecía como si algo en su cabeza, que aceptaba todas las atrocidades de Blaine, se hubiera roto. Lia expresó lo que había estado reteniendo en su corazón. Has cambiado demasiado. Blaine no respondió a las palabras de Lia, solo miraba a Lia con ojos aterradores. En el espeluznante silencio, Lia no apartó la mirada, ambos se miraron durante mucho tiempo. Blaine fue quien rompió el silencio primero. ¿Me amas? Por primera vez, Lia no contestó inmediatamente, pero Blaine no esperó su respuesta, sonrió y murmuró. No tiene sentido. Blaine se dio la vuelta y se marchó sin decir nada más. La puerta de la oficina se cerró abruptamente, produciendo un sonido estruendoso. Sus piernas flaquearon. Lia se sentó en el suelo de la caótica oficina. Después de permanecer sentada durante un rato, se preguntó de repente si eran verdaderos los recuerdos que tenía del pasado. Después de una larga reflexión, Lia llegó a una conclusión. Algo extraño estaba pasando. La sensación de alienación y discrepancia que sentía a menudo se hacía cada vez más clara, tanto que se preguntaba cómo no se había dado cuenta antes. No podía asegurar que había perdido los recuerdos como decía el hombre. Pero obviamente desconocía algo. Lia sabía que no podía confiar y contar estas historias a nadie. El conde Valtein, el ministro de finanzas Laurent, la condesa Melissa y las damas de compañía del palacio de la princesa. Todos ellos formaban parte de la sensación de alienación que sentía Lia. Mientras estaba ocupada trabajando, Lia se cuestionaba cosas que no tenían respuestas. Se encontraba en un punto muerto, pero aunque intentara investigar a profundidad, no podría porque no tenía tiempo para ello. Se hizo de noche otra vez cuando terminó todas las tareas que tenía como objetivo. Estaba exhausta después de tanto trabajo. Capítulo 206. Se acostó en la cama, pero no podía dormir aunque estaba increíblemente exhausta. Lia, que observaba el techo con la mirada perdida, se levantó lentamente. Tenía tanta hambre que no podía dormir. Lia pensó en lo que había comido durante el día. Todo le provocaba náuseas, así que lo único que consumió fue un poco de agua y fruta. Aunque tampoco no tenía ganas, lo hizo para no morir. Lia, que paseaba por la habitación, se sentó en un sillón porque no tenía fuerzas. No se sentía bien física ni mentalmente porque no podía comer adecuadamente, quería comer dátiles secos. El recuerdo de cuando los había probado regresó vívidamente, atormentando a Lia. Ella se mordió el labio inferior al pensar en el sabor del dátil. Isakan le había mentido, prometió darle dátiles pero luego desapareció. Incluso aceptó besarlo porque quería comer eso. Tengo hambre, abrazó un cojín para calmar su hambre. Estaba muy triste porque no podía comer lo que deseaba. Además, parecía que su apetito alteraba sus emociones. Lia, que estaba aguantando el hambre, de repente tuvo náuseas. Sintió el estómago revuelto aunque no había comido nada. Creía que necesitaba un poco de aire fresco. Ella se movió lentamente, abrió la puerta de cristal y salió al balcón. Mientras contemplaba el palacio real de noche apoyando sus manos en la barandilla, percibió un aroma refrescante. Cuando dirigió su mirada hacia donde provenía el aroma, casi gritó. Fue porque sus ojos se encontraron con los de un hombre que estaba sentado en un árbol fumando un puro. Los ojos dorados brillaban con picardía. «Ups, me has atrapado». Exhaló el humo y sonrió. Solo quería fumar un poco. Lia estaba muy sorprendida, tanto que no podía hablar. Isakan se levantó después de deshacerse del tabaco que estaba fumando. Con un pequeño saco en una mano saltó hábilmente hacia el balcón. A pesar de que había una distancia considerable entre el balcón y el árbol, aterrizó fácilmente. El cuerpo de Isakan se puso rígido frente a Lia. Lia, de repente, los ojos de ella se llenaron de lágrimas. Había algo más importante y grave que el hecho de que este hombre hubiera irrumpido en el palacio de la princesa en medio de la noche sin permiso. Lia habló con lágrimas en los ojos. Dátiles, Isakan parpadeó desconcertado. Ella gritó intentando contener las lágrimas. Dijiste que me los darías porque no lo hiciste. Extendió el pequeño saco que estaba sosteniendo con una expresión ligeramente desconcertada. El pequeño saco estaba lleno de cajas de dátiles. Después de sacar rápidamente una caja, Lia se comió inmediatamente los dátiles que contenía. Posteriormente sacó una segunda caja y se comió la mitad. Cuando sació el hambre de su estómago, comenzó a esconder ordenadamente el resto de las cajas en la habitación. La simple idea de poder comerlos en el futuro la hacía sentir mejor. Parecía como si se hubiera convertido en una ardilla almacenando comida. Recobró la compostura cuando finalmente escondió todas las cajas. Lia miró torpemente a Isakan. Su cara se enrojeció como una manzana por la vergüenza. Lia bajó la cabeza. Se había comportado glotonamente 2 veces delante de este hombre. Ahora ni siquiera quería imaginar lo que pensaría de ella.
pero aunque mantuvo la cabeza agachada durante mucho tiempo, no escuchó su voz. Levantando lentamente la mirada, vio que Hisakan no tenía una expresión burlona en su rostro. El hombre preguntó interrumpiendo sus pensamientos. ¿Te estás muriendo de hambre solo para poder ponerte un vestido? No, es que, no he tenido apetito últimamente. Hisakan frunció el ceño. Preguntó esta vez con una voz un poco más sombría. ¿Por qué no tienes apetito? Lia desconocía el motivo. Extrañamente cuando comía algo que no fueran los dátiles sentía náuseas y terminaba vomitando todo. Esto le parecía ridículo, así que ella prefirió no decir nada. Aunque no recibió una respuesta, Hisakan no indagó más. En cambio, murmuró con una expresión de disgusto. ¿Estás bajando de peso? Chasqueó la lengua y le preguntó a Lia. Hay un buen clima, ¿por qué no hacemos un paseo nocturno juntos? Nuevamente estaba diciendo tonterías, pero sería inútil reprochar su comportamiento. Si se hubiera preocupado por eso desde el principio, no habría venido aquí. Cuando Lia se preguntaba cómo debía negarse y pedirle que se marchara, Hisakan agarró suavemente su barbilla. Te daré muchos dátiles. Sus largos dedos tocaron sus labios. Limpió los restos de dátiles de las comisuras de su boca, luego se lamió las yemas de los dedos y dijo. También te daré algunas cosas más deliciosas. Capítulo 207. La propuesta, pronunciada con una voz encantadora, resultaba tentadora. Lia estuvo a punto de responder casi inmediatamente que aceptaba, pero se contuvo. Hisakan no la instó a responder. Esperó la respuesta pacientemente como si hubiera previsto la vacilación de Lia. Mientras Lia dudaba, Hisakan deambuló por el dormitorio a su voluntad. Caminaba como si estuviera recordando algo. Cuando se dirigía hacia la cama, ella lo llamó apresuradamente. Rey. Llámame Hisakan, dijo mirando fijamente a Lia con sus ojos dorados. También puedes llamarme Isa. Ambos se habían visto pocas veces como para llamarlo por un apodo. Lia respondió, evitando su mirada penetrante. ¿Cómo podría llamarte imprudentemente por tu nombre? No puedo hacer eso. Hisakan dijo mientras se frotaba la barbilla con los dedos. Si no me llamas por mi nombre, gritaré. ¿Qué? Hisakan tomó aire como si estuviera a punto de gritar. Preocupada porque el grito haría que las damas de compañía entraran en su habitación, Lia lo llamó por su nombre. Él se rió ligeramente, su gran mano acarició la cabeza de Lia. Bien hecho. Una cálida sensación de cosquilleo se extendió en el interior de su cuerpo y Lia apretó los labios. No entendía por qué se sentía tan bien cuando este hombre la tocaba. Espero que desde ahora puedas hablar cómodamente. Ella había trazado una línea, pero este hombre poco a poco estaba rompiendo los límites. Tu broma ha sido excesiva. Bueno, Hisakan levantó una ceja. Realmente podría haber gritado. No he tenido mucha paciencia últimamente. Lo había dicho seriamente. Lia suspiró interiormente. Probablemente debido a sus personalidades opuestas, ella tenía la sensación de que se estaba siendo arrastrada a medida que hablaban. Nunca pensó que lo llamaría por su nombre. Sin embargo, incluso lloró pidiendo los dátiles y fue agradable llamarlo por su nombre. Lia miró fijamente a Hisakan. El hombre en el que había estado pensando durante los últimos días estaba delante. Aunque el reencuentro sucedió de una absurda manera que no esperaba, de todos modos fue bienvenido. Lia reflexionó sobre sus recientes pensamientos y habló. Dijiste que había perdido la memoria. Eso parecía ridículo, pero tal vez pudiera descubrir detalles sobre lo que estaba pasando. Lia estaba aislada actualmente. Nadie le decía si algo estaba bien o mal, solo seguían sus órdenes. Hisakan fue el único que le dijo a Lia que su vida diaria estaba mal. Este hombre le hablaba desde una perspectiva diferente. No habría nada malo en escucharlo. Me gustaría que me explicaras un poco más, pero sorprendentemente no pareció entusiasmado con su petición. Si se pudiera resolver con palabras, lo habría hecho. No se llamarían hechizos si se rompieran con tanta facilidad. Hechizos. Mi papel es ayudarte, Lia. Hisakan extendió su mano. Su gesto significaba que si ella quería saber más, tenía que salir con él. Lia respiró profundamente. Sentía un intenso impulso. Aunque vinieron a su mente decenas de razones por las que no debería hacerlo, al final las ignoró y tomó la mano del hombre. La gran mano le parecía firme y cálida. Inmediatamente, Hisakan levantó a Lia con un movimiento fluido. Frunció ligeramente el ceño. Estás más ligera, lo dijo con naturalidad como si la hubiera cargado muchas veces en el pasado y se dirigió al balcón. Cuando Lia parpadeó rápidamente, su cuerpo se encontraba en el aire. Estaba tan asustada que lo abrazó fuertemente. Ella pensó que resonaría el sonido de un golpe en el silencio en el palacio de la princesa, pero no se escuchó nada. Hisakan aterrizó en el suelo sin hacer ruido y enseguida caminó como si nada hubiera pasado. Lia llevó su mano hasta su palpitante corazón. Un día su corazón explotaría por culpa de este hombre. Hisakan conocía bien la geografía del Palacio Real como si estuviera en la palma de su mano. Y daba miedo porque estaba familiarizado incluso con los sistemas de seguridad. Ahora que lo pensaba, fue extraño que se encontraran por primera vez delante de la fuente. Se trataba de un lugar poco visitado. No pudo evitar preguntarse cómo un forastero que venía del desierto podía conocerlo y visitarlo. Lia, que estaba pensando en muchas cosas, bostezó levemente. La somnolencia la estaba invadiendo desde hace un tiempo. En la calidez de sus brazos y su fresco aroma, su nerviosismo fue desapareciendo. Lia, que se acurrucó entre sus brazos, se quedó dormida sin darse cuenta. Capítulo 208. Fue una siesta corta pero profunda, como si hubiera dormido durante varias horas. Cuando se despertó estaba fuera del Palacio Real. Después de mirar desorientada a sus alrededores durante un momento, se dio cuenta de que seguía en los brazos de Hisakan, que caminaba por las calles nocturnas y estaba cubierta con una gran túnica. Sus ojos somnolientos semicerrados se agrandaron. Fue la primera vez que salía del Palacio Real. Observaba el entorno con atención.
Las calles nocturnas del centro de la ciudad iluminadas con faroles estaban concurridas y buliciosas. Extrañamente las calles no le resultaban desconocidas como si las hubiera visto en sus sueños. Lia, que trataba de comprender por qué le resultaba tan familiar, percibió unas miradas. La gente observaba curiosamente cómo un hombre de gran complexión caminaba llevando una mujer pequeña en brazos. Lia le dio un ligero toque a Isakan en el hombro para indicarle que estaba despierta. Pero no pretendía bajar a Lia. Ya casi llegamos. Llegaron a una posada destartalada que parecía que se derrumbaría en cualquier momento. Por alguna razón, el lugar también le parecía familiar, por lo que Lia observó la posada con atención. Isakan murmuró mientras empujaba la chirriante puerta de madera. Primero, come algo. La posada iluminada estaba tranquila. Podía percibir un delicioso olor aunque no había ningún cliente. Lia tragó saliva, sintió mucha hambre como si no hubiera comido unos dátiles recientemente. Aunque últimamente el olor de la comida le ocasionaba náuseas, en esta oportunidad le ocasionaba apetito. Isakan, viendo el brillo en los ojos de Lia, preguntó con una sonrisa. ¿Tienes hambre? No era el momento de guardar las apariencias. Lia asintió inmediatamente. Isakan pasó